Hola comadritos, buenas tardes. Hoy vamos a ver nuestra primera figura geométrica que es el triángulo. Desde chiquitos han visto un triángulo ahí en la primaria. Saben que es una figura con 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Bueno, aquí les puse el simbolito. Cuando vean este simbolito pues ya saben que están refiriendo a triángulo. Y se forma por los puntos que ponen los vértices. Triángulo formado por A, B y C. Triángulo formado por A, B y C. Esa es la notación para los triángulos. Bueno, hay que clasificarlos, eso les va a tocar a ustedes, pero yo les voy a enseñar dos teoremitas muy sencillos. Hay uno que me dice que si yo sumo los ángulos que están adentro de cualquier triángulo, esa suma es 180. Si yo sumo este ángulo A, más este ángulo B, más este ángulo C, esos tres ángulos interiores tienen que sumar 180 grados. Y también hay otro teoremita que me dice que si yo sumo los ángulos que están afuera, el ángulo D, el ángulo F, el ángulo E, de cualquier triángulo, la forma que sea, como esté, esa suma de los ángulos exteriores de cualquier triángulo es 360 grados. El ángulo D más el ángulo E más el ángulo F, la suma tiene que ser 360 grados. Bueno, hoy nos vamos a entretener con eso, puras sumas y puras restas de ángulos interiores y ángulos exteriores. Voy a hacer unos ejemplitos para que ustedes vean lo fácil que es estos teoremas. Bien, aquí tenemos un ejercicio. Me pide que, aplicando los teoremas de los triángulos, tengo que calcular los ángulos interiores y exteriores de los siguientes triángulos. Y me ponen el primer triángulo. Tengo este triángulo, ángulo A, ángulo B, ángulo C, el D, el F y el E. Bueno, y me piden que calcule esos triángulos. No es necesario a veces que planteemos ecuaciones. Si es necesario las planteamos, si no es necesario pues no las planteamos. Por ejemplo, yo voy a calcular primero los ángulos interiores. Aquí les escribí. Tengo que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C suman 180. El teorema me lo dice, acuérdense. Los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180. Bueno, entonces vamos a calcular aquí. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tiene que sumar 180. Lo podemos hacer así mentalmente. Aquí hay 40 grados, aquí hay 60 grados, ya van 100. Para 180 pues me faltan 80. Es lo que mide el ángulo C. Bueno, lo voy a plantear, ya sabemos el resultado, pero ahora lo planteamos. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, su suma tiene que ser 180 grados, porque son los ángulos que están adentro, los ángulos están interiores. Me tienen que dar 180. Me están diciendo que el ángulo A vale 40. Pues le escribo 40. Más el ángulo B, me están diciendo que vale 60. No sé cuánto vale el ángulo C, que ya lo calculamos, ya dijimos que vale 80. Es 180 grados. La suma tiene que ser 180 grados. 40 más 60 me dan 100 grados, más el ángulo C igual a 180. Si se dan cuenta, se forma una ecuación de las que ya sabemos resolver. Este está positivo, lo paso negativo y tengo el valor del ángulo. El ángulo C va a ser 180, positivo, lo paso negativo. 180 menos 100 me da 80. Ese es lo que vale el ángulo C, 80 grados. Si se dan cuenta, aquí lo hicimos ya con operaciones. No era necesario. Hay veces que no es necesario hacer tantas operaciones. 40 más 60, 100. Para 180, faltan 80, que es el resultado que nos salió. Entonces lo pueden hacer mental, o si quieren hacer el procedimiento, hacen el procedimiento. Aquí no es necesario otra vez hacer el procedimiento. Bueno, ya calculé entonces el ángulo C. El ángulo C mide 80 grados. Este mide 80 grados. Vamos con los de afuera. Bueno, ¿se acuerdan de los ángulos complementarios? Sí. Bueno, entonces, los ángulos suplementarios me decía que la suma es 180. Observen aquí. Aquí ustedes tienen un ángulo ¿de cuánto? De 180. Bueno, ángulos suplementarios. Acá tiene un ángulo de 180, acá tiene un ángulo de 180. Bueno, como me piden el ángulo D,
Observen, este pedacito vale 80. De aquí a acá vale 80. Si los dos tienen que sumar 180, pues les falta para 180 100. Ese es lo que mide el ángulo de 100 grados. A ver otra vez. Todo mide 180. Este pedacito mide 80. Lo acabamos de calcular. Como este mide 80 y la suma tiene que dar, se está formando un ángulo de 180, entonces me faltan 100. El ángulo D mide 100. Bueno, ya lo tenemos. Mide 100. Vamos con el ángulo E. Otra vez. Estos dos están formando un ángulo de 180. Ustedes tienen 60 acá. Para 180 les faltan 120. Es lo que mide el ángulo E. 120. Todo mide, desde aquí hasta acá mide 180. Si ustedes tienen acá 60, pues les faltan 120. Eso es lo que mide el ángulo E. El ángulo E mide 120. 120. Vamos con el ángulo F. Otra vez, el concepto que vimos anteriormente. Desde acá hasta aquí mide 180. Aquí este pedacito mide 40. ¿Cuánto les falta para 180? Pues 140. El ángulo F mide 140. El ángulo F mide 140. Si se dan cuenta, estamos haciendo puras sumitas y puras restitas, Bueno, ¿cómo compruebo que estos resultados están correctos? Este 100, este 120 y 140. Como son los ángulos que están afuera del triángulo, ¿cuánto debe de dar esa suma? La suma de los ángulos exteriores es de 360. Por eso los puse aquí aparte. El D y el F los puse aparte. Bueno, sumamos 100 más 120, 220 más 140, 360. Quiere decir que todos los ángulos están correctos. La suma de estos tres me dio 360. Están los dos teoremas comprobados. Los ángulos de adentro suman 180, 40 más 60, 100 más 80, 180, ya me sumaron 180, los ángulos interiores, y los exteriores ya los acabamos de hacer, 100 más 120 más 140, 360 grados. Bueno, eso es lo que tienen que hacer cuando les dan numeritos. Pero cuando me dan ecuaciones, pues ahí sí tengo que plantear. Ejemplo, aquí tengo este triángulo. Ahora no me dieron números, me lo escribieron en ecuaciones. Bueno, pues hay que calcular todos los ángulos. Primero vamos a calcular el valor de la letra X. Empezamos con los ángulos interiores. Hay que sumar este ángulo A, este ángulo B y este ángulo C. Y esa suma, como son los ángulos de interiores, me tiene que dar 180. La planteo entonces. Ángulo A más ángulo B más ángulo C igual a 180 grados, que son los ángulos que están adentro. Escribo su valor. El ángulo A me están diciendo que vale X. Más el ángulo B me está diciendo que vale 6X. Más el ángulo C que vale 2X. Y esa suma tiene que dar 180 grados. Bueno, ya la planteé. Planteé ya mi suma. Ya estoy los valores que me están dando. X, 6X, 2X. La resuelvo. 1 más 6, 7. Más 2, 9. Ya resolvimos ecuaciones de primer grado. 1 más 6, 7. Más 2, 9. X igual a 180 grados. El 9 está multiplicando a la letra X. Pasa dividiendo. X es igual a 180 entre 9. Y este resultado es 20. Multiplicando, dividiendo. X vale 20 grados. Entonces ahora sí, vamos a calcular los valores. A me dice que vale una letra X. Entonces este ángulo A, aquí lo voy a escribir. No, aquí atrás.
el ángulo A vale X. Entonces vale 20 grados. El ángulo B vale 6X. Ángulo B vale 6X. Pues va a ser 6. Por el valor de X, ¿cuánto vale X? 20. 6 por 20, 120. Voy con el ángulo C. Vale 2X. 2 por el valor de X, que vale 20. 2 por 20 me da 40. Entonces, como son los ángulos interiores, pues los escribo. Ángulo A vale, ahí está muy chiquito, 20. Ángulo B, 120. Y el ángulo C, 40. Como son los ángulos interiores, pues tiene que dar 180. 20 más 120, 140, más 40, 180. Están bien los ángulos. Si les hubiera dado otro valor, a lo mejor resolvieron mal la ecuación. Entonces hay que tener cuidado y hacer la prueba. Los ángulos interiores me dan 180. 120 más 20, 140 más 40, 180. Vamos con los de afuera. Ya hace los valores. Ya no hay necesidad de hacer más operaciones, sino que ahora vamos a hacer sumas y restas. Este ángulo vale 20. Este vale 120. Y este vale 40. Bien, abusados, porque ya hice muy chiquito el dibujo y está todo apretado. Vamos primero con el ángulo E. Este ángulo mide 40 grados. Como todo esto, ya lo vimos en el ejemplo anterior, mide 180, de aquí hasta acá mide 180, y ustedes acá tienen este valor de 40, entonces el ángulo E va a medir 140, porque 140 más 40 les da 180. De aquí hasta acá, 180. Si este pedacito mide 40, pues les faltan 140. Entonces el ángulo E son los exteriores. Y lo voy a escribir, exteriores. El ángulo E mide 140. Vamos con el ángulo F. De aquí hasta acá mide 180. De aquí hasta acá mide 180. Si este pedazo mide 20, entonces el ángulo F mide 160. El ángulo F mide 160. Este mide 160. Vamos con el D. Si es todo esto, otra vez, mide 180 y este pedazo mide 120, pues les faltan 60. El ángulo D mide 60 grados. ¿Cuánto tienen que sumar los ángulos exteriores? 360. Bueno, 160 más 140 me da 300. Más 60 me da 360 grados. Y ahí está la comprobación. Los de adentro sumaron 180, los de afuera sumaron 360. Eso es lo que tienen que hacer en los ejercicios que les voy a enviar. Mucho cuidado. Saludos.